Y ya tengo el horizonte, que lo podéis sacar con regla como vosotros queráis, ¿eh? Esto no hay ningún problema. Entonces, una vez lo tengo así, fijaros que me voy a hacer un punto de referencia sobre todo, que el mío va a venir aquí, ¿eh? Este será el punto de la fuga de las hierbecitas. Solo esto. Después, el tema del sol, donde os venga indicado, no dibujarlo, pero que sepáis dónde va a venir. Y entonces lo interesante sería que fuera, por ejemplo, marcaros un punto que dices, el sol vendrá aquí, ¿eh? En este punto, y aquí vendrá el reflejo. Es para que tengáis nociones e ideas claras, ¿eh? Y después, el tema de las montañas, fijaros que si queréis, ya que hemos dicho que el sol está aquí, fijaros que vengo y monto, ¿eh? Esto que son hierbas, no le doy importancia, aquí, esto. Luego ya con la humedad trabajaremos en húmedo, ¿eh? Esto todo vaporoso, ¿vale? Me vengo aquí. Y ya está. Esto sería un poquito lo que yo haría de dibujo para gestionar este tema. Porque vayamos trabajando el ejercicio húmedo sobre húmedo. ¿Y qué hago? Mojo hasta el horizonte, ¿eh? Mojo hasta el horizonte, mojo hasta el horizonte. Todo el papel bien mojadito. Si quisierais reservar el papel con más humedad, lo podríamos haber dado la vuelta y mojar el papel por detrás y luego darle la vuelta. Entonces la humedad aguanta mucho más, pero bueno, tampoco para el ejercicio este yo creo que será suficiente lo que vamos a hacer ahora. Vale, mojo. Y ahora ya empiezo. Fijaros que los colores son un poquito los de siempre, un amarillo. Eso tenemos que tener también mucha cura de tener la paleta limpia, etcétera, porque si Antonio, no tengo amarillo en Nápoles, le pondremos luego un naranja, ¿eh? O un rojizo también, ¿eh? Y fijaros que empiezo a hacer el amarillo de Nápoles para darle claridad, mucha claridad, porque me interesa esto que quede. Sobre todo los cielos tienen que intentar hacerse de la mínima pasada posible. Es decir, ahora porque tengo mucha humedad y los colores se me van a ir juntando. Entonces fijaros que ahora le vamos a dar un poquito de naranja. Donde hemos dicho que está el sol, fijaros que vengo y mojo alrededor. Mojo alrededor. Y ahora ya le vamos a dar un poquito incluso de rojo o moradito, porque para darle alguna tonalidad diferente, ¿eh? Esto sería un poco la primera fase. Y ahora que fijaros qué voy a hacer. Voy a coger una moneda y voy a coger y le vamos a hacer el solete para que, como ejercicio, yo no soy muy partidario, pero bueno, ¿eh? Cogéis una moneda y simplemente que pongáis el papel y quitéis, ahí, ¿qué pasa? Le hemos quitado la humedad, ahí ya no va a pasar en la humedad para nada. Entonces ya lo tengo, ¿eh? Y lo dejo tal cual. Y ahora me vengo a buscar ya los azules, que en este caso le vamos a poner un cerúleo, ¿eh? Para hacer la primera base. ¿Por qué? Porque el cerúleo le da un tono bastante azul de medio término. Y la parte de arriba usaríamos más cobaltos. Entonces fijaros que ahora ya empiezo y voy mezclando, ¿veis que vaya incluyéndose, ¿eh? Metiéndose.
Como tiene mucha cantidad de agua, pues no hay ningún problema, porque me mantiene la humedad. Pensad que cuando hacemos estos trabajos tenemos 4 minutitos bien para aprovechar el tema de la humedad. Entonces tenemos que ir un poquito rápidos. Claro. Y veis, siempre yo busco una dirección. ¿Veis el triángulo este que hace aquí? Entonces busco esta triangulación un poquito para darle dirección hacia donde está la luz. Entonces ahora vamos a aprovechar, y ya que está en este punto de bastante humedad, incluso lo podemos mover un poco para que la pintura se extienda. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser las montañas, las del final y las de aquí del primer término, ¿vale? Entonces utilizamos un pincel que puede ser el perla y nos venimos a hacer, fijaros, primero las montañas cerca del sol. Entonces tendríamos que utilizar un poco los mismos colores, ¿no? De decir, pues venga, una naranjita para la parte de la montaña, por aquí encima, ¿veis? Lo pongo por encima. ¿Por qué? Porque ahora me estará estallando el color. Entonces, como aquí estarán estas montañas, y me vengo hasta la mitad. Y ahora en la parte, justo, hemos hecho un palmo más o menos, pues ahora voy metiendo colores más ocres y más oscuros cada vez que me aleje. Fijaros que entonces lo que hago es la parte de abajo voy metiendo, y lo que voy creando es simplemente un tema muy vaporoso, con mucha humedad, ¿veis? Y entonces ahora ya vengo y me lo traigo, y como estoy aprovechando la humedad que tengo donde ha terminado el agua, pues entonces me va estallando. Y creo eso, unos puntos más oscuros, otros más secos. ¿Para qué? Para que se quede todo más integrado. Sobre todo esta parte se tiene que trabajar en húmedo, para que quede eso, como decíamos, vaporoso. Fijaros que ahora ya esto lo tengo tal cual, que a mí ya me va gustando. Si veis que ha quedado demasiado claro este tema, pues siempre podemos cerrarlo un poquito más, Es decir, que no digáis, oh, es que aquí se ve demasiado claro, pero sobre todo lo que interesa es la parte que tenemos delante, esta que quede bastante clara. Si la queremos cerrar, pues la podemos cerrar. Vale, y ahora, para aprovechar que tenemos esta humedad, lo que vamos a hacer es la montaña esta que está en la parte derecha, la vamos a hacer directamente. Entonces venimos. Fijaros que aún brilla mucho, Esto tendría que ser un poquito ahora más seco. Un poquito. Pero bueno, a mí ya me está bien ahora. Entonces, si en su defecto tenéis mucha humedad, pues vamos a utilizar el azul cobalto y un poquito de lavanda. Lavanda un poquito para
pastar un poco la pintura, no. Entonces fijaros que me vengo y paso por encima, ¿veis? Y entonces casi toco los árboles, pero veis, dejo algún brillito, algún blanco. ¿Por qué? Porque simplemente como ahora irá bajando la humedad, pues ya se irán mezclando ellos solos y ya me dará la sensación de lejanía. ¿Correcto? Pues entonces ya está. Ha de estar seco, Mojo, 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 con agua limpia otra vez. ¿Veis? Agua limpia, agua limpia. Y entonces, cuando lo tengo húmedo, ya vengo a buscar un poquito los colores que hemos puesto. Si hay algún pelo, no quitarlo, arrastrarlo con el pincel y ya está. Entonces, fijaros, ahora... No pasa nada. Entonces, fijaros, ahora que tenemos estos colores aquí, hemos dicho que el sol está aquí. Entonces, el sol lo que vamos a hacer es, después de que esté hecho el agua, vamos a sacar el blanco. Entonces, venimos con los mismos colores, hemos dicho que aquí habíamos puesto amarillo de Nápoles, amarillo de Nápoles, que vaya bajando, y entonces veis, busco, si esto tiene esta dirección, esto tiene que tener la dirección contraria. Me vengo a buscar ahora una naranjita, como hemos dicho antes, paso por aquí, un poquito más fuerte, ¿por qué? Porque como es un reflejo, que el reflejo realmente está más cerca nuestro, los colores son un poquito más intensos, y nos venimos a buscar ya el azul, y fijaros que en vez de darle cerúleo le he dado cobalto. Aquí falta un rosadito que lo hemos puesto muy bien. ¿Veis? Como tiene tanta humedad, él se va mezclando. Entonces, seguimos color. Y ahora enseguida nos iremos a trabajar la parte de... Esta sería la parte primera del cuadro. El darle la capa. Y bueno, simplemente que veáis que queda ya esto. Y entonces lo dejaríamos secar. El reflejo, fijaros, del sol lo sacamos con un poquito de papel, cogemos, giramos el papel, hacemos un churro y entonces mirad que aquí quitamos y lo podéis traer hasta donde vosotros queráis. Es una cosa que no quedará muy pustaleta, pero bueno, ya está bien. Y yo ya me hago el brillo del sol aquí. Como le he quitado la humedad, aquí no me entrará humedad ni me entrará pigmento. Es interesante que dejéis algún trocito, alguno más largo que otro, algún brillito y ya está. Y nada más, y esto ya lo dejaríamos para que ahora se consolide. Y ahora nos vamos a trabajar la parte de arriba. La parte de arriba, fijaros que hoy la vamos a trabajar de una manera diferente. También siempre el trabajo en húmedo, Vengo a trabajar con mucha agua, fijaros que traigo agua limpia, ha de estar seco. Si está seco no se arrastrará el pigmento, pero si estuviera húmedo os saldrían o coliflores o bien os podrías arrastrar el pigmento. Y lo ideal es con un pelo de cabra más que de fibra, porque si no, el problema que tiene el pelo de fibra que puede dañaros un poquito el papel. Entonces es mucho mejor hacerlo con pinceles muy suaves. Si tuvierais un vaporizador no habría ningún problema.
Y es más, si veis que por ejemplo en este lado de aquí os gustaría una montañita, me vengo a mojar hasta encima de los árboles y, por ejemplo, lo vamos a hacer para que veáis, aquí no hemos hecho antes montaña, entonces vengo y mojo y digo, venga, aquí también habrá una montaña, para darle lejanía, es simplemente un detallito de decir, pues mira, y fijaros que en este caso la voy a poner lila. ¿Por qué? Para que no aparezca del mismo color que la otra. La otra la hacemos en cobalto, pues entonces. Y veis, va apareciendo. Entonces ahora voy a buscarme los colores que me interese, de decir, y utilizo un color, podéis utilizar un jaque, un pincel grande, plano, o bien podéis también utilizar, mira, para cambiar vamos a utilizar uno plano, para que veáis cómo trabajar también con temas de pinceles diferentes. Me cojo un azul bastante potente, por ejemplo, cobalto con un ultramar o un Prusia gordo, un color muy potente. Pongo un poco de lavanda para espesarlo porque veis que brilla mucho. Y entonces lo que voy a hacer ahora, incluso un poquito de índigo. Voy a poner. Y entonces ahora, fijaros que ya mojo, veo que explota, y ya me está bien porque así tiene la humedad. ¿Veis? Y entonces, el mismo pincel voy arrastrando. ¿Veis que voy arrastrando el pigmento y voy girando y sacando pigmento en el mismo a la vez? ¿Veis? Que hacéis una nube, podéis coger con agua limpia, secáis el pincel, y entonces podéis llegar a sacar algún brillo. Es decir, mira, aquí había un brillito en esta nube que me interesa, ¿veis? Y vais jugando con este tema. ¿Vais viendo cómo se saca? Es decir, podéis hacerlo tormentoso, oscuro, esto como vosotros queráis, Esto, mientras tengo la humedad, pues podéis ir trabajando, ¿veis? Es decir, y vais arrastrando el pigmento. ¿Veis? Como tiene esta humedad tan grande, voy dejando pintura y alguna que toque y otras que no, alguna manchita. Entonces ahora ya lo que voy haciendo es cambiando de color, que le podéis dar a la misma base de color un poco de morado o rojizos, lo que vosotros queráis. ¿Veis? Yo lo voy a hacer, por ejemplo, en morados, para que me cambie la tonalidad, y voy dejando. Ahora brilla mucho y entonces porque está muy mojado, pero a la que seque perderá un poquito de intensidad. ¿Veis? Voy marcando nubecitas que digas, pues mira, estas están aquí. Entonces es un poco el disfrutar. Sangro el cuadro de la nube esta, porque incluso cuando esté enmarcado, si algún día lo enmarcamos, pues entonces veremos que, bueno, esta nube estaba por aquí y viene como el skyline de arriba. ¿Veis? Y ahora, fijaros que lo que voy a hacer es, la misma base, le pongo un anaranjado y me lo va a dar más grisáceo. Y entonces le pongo también, ¿veis? Voy haciendo incluso tonalidades diferentes. Si os queda muy verde, le podéis marcar más azul, y hacerlas más grises. No hace falta que sea... ¿Veis? Por aquí me vengo y hago unas como si... ¿Veis? Fijaros que con toda la humedad que le he puesto, aquí está medio seco. Entonces me interesa, sobre todo, ¿veis? Es decir, o no le he puesto agua, dice, pues bueno, le vamos a poner, podéis mojar también un poquito, si hiciera falta. Podéis cambiar también de pincel, de decir, oye, pues mira, vamos a ponerle...
Y veis, estas cosas que suceden aquí, pues son las interesantes de la acuarela. Bueno, a mí particularmente me gustan mucho, ¿eh? Decir, que suceda, que veas trabajar el agua. Si os quedan muchas, muy como lluvia, pues entonces podéis retirarlas, ¿eh? Como ves, tengo mucha humedad, pues venga, a mí no me importa, ¿eh? ¿Veis? Y voy trabajando y aquí me haré una morada con un poquito, ¿eh? Fijaros que la parte oscura la pongo arriba, ¿eh? Porque el sol está aquí, entonces lo que hace es iluminar la nube por la parte de abajo, ¿eh? Entonces, como me lo está haciendo en la parte de abajo, pues mucho mejor poner aquí un poco más oscuro. Si veis, y después ir alternando, es decir, pues mira, ahora estas irán más anaranjadas porque están más cerca del sol, pues venga, solo que le pongáis. Fijaros que aún brilla aquí muchísimo, aquí tengo mucha cantidad de agua, pues no me importa, es decir, pues voy trabajando, venga, y aquí, fíjate que hago algún brillito, simplemente. ¿Veis cómo voy consiguiendo todo lo que es el volumen de las nubes? Pues entonces es seguir trabajando a medida que os vaya gustando a vosotras, y a vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta donde vosotros queráis. Es decir, si yo ahora veo que aquí ya tengo todavía humedad y queréis ir arrastrando un poquito más nubes, las podéis hacer, no os reprimáis, ni mucho menos de decir, pero siempre buscando pues es una intencionalidad. Entonces veis, es decir, aquí estas que se acercan al sol, pues son más liláceas, para darles pues eso, un cielo pues contraste, ¿no? El problema de estos cielos, ¿cuál es? Que tenemos que hacer la réplica abajo, entonces nos puede costar un poco, pero bueno, con ganas y un poco de imaginación, pues se trata de ir trabajando. Ahora vamos a hacer, fijaros, aquí tengo bastante humedad todavía, ¿veis? Que va cayendo mucha humedad. Dices, pues entonces tengo que ir con mucho cuidado y prudencia, porque si no aquí me hará una coliflor. Tengo que ir con mucho tacto, porque aquí hay un pliegue enorme. Dices, ¿cómo podemos solucionar los pliegues? Pues en un punto blanco determinado coger o el secador en un momento dado secarlo, recoger la pintura con el pincel, y entonces aquí vamos a hacer esa nube que tenga con agua. Es una nube, yo pensaba que no era tan... Entonces, como está lejas, entonces, y que se os una incluso, ¿veis? Encima del tema de la de aquí, de la montaña esta que se tiene al final. ¿Que vosotros queréis hacer más montañas? No hay ningún problema, ¿veis? Siempre hay un poquito. Pero veis, aún tiene aquí mucha humedad. Fijaros que aún podríamos llegar a limpiar algún sitio para darle algún brillito más, si la nube, ¿veis? Y a la vez lo que estoy haciendo es arrastrar y quitar la humedad. Como ves, arrastro y saco algún blanco, Entonces esto sí que aquí se necesitaría alguna nube más, ¿que veis?
veis lo estoy intentando arrastrar todo lo que es el pigmento y la... Y bueno, con esto ya, para mí ya me estaría bien. Lo podemos hacer primero el agua y luego las nubes, o bien podríamos hacer las nubes y después la capa de agua. Yo soy partidario de primero hacer el agua, ¿eh? Y entonces vamos a ir haciendo también los reflejos estos de los árboles del final cuando vamos poniendo la primera capa de agua. Fijaros que lo que hemos hecho aquí es darle simplemente la base. Entonces, iríamos a buscar el jaque que hemos trabajado antes, ¿eh? Y entonces mojaríamos solo una parte de donde hemos hecho los árboles, ¿eh? Con agua limpia. Fijaros. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora vengo a hacer un poco el reflejo de los árboles. Entonces, vengo a coger un poco el mismo pigmento, ¿eh? Entonces fijaros que lo apoyo en la parte de abajo de los árboles y dejo que escurra. Alterno con pintura, ¿eh? Es decir, ¿veis? La misma pintura que he estado utilizando, ¿eh? Y voy alternando también la forma del pincel. Si en este, por ejemplo, es triangular, aprovecho un triángulo, ¿veis? Y que vaya cayendo, Ya me interesa que vaya cayendo así. Como tiene la humedad, va cayéndose y entonces se va abriendo. Contra más grande hagáis la humedad, más agua tenga, más se abrirá. Eso ya un poquito es que vosotros os guste, ¿eh? Y ahora llego a la parte donde está el reflejo, me lo salto. Por ahora me lo voy a saltar, solo por ahora, ¿eh? Voy trabajando el reflejo. Cambio de pincel, le pongo un poco el punto oscuro. ¿Veis que ahora solo he aprovechado la humedad que tiene el papel porque el pigmento lo estoy poniendo puro, ¿eh? Casi seco. Como aquí hemos mojado dos y está muy mojado, muy húmedo, ya él va corriendo. Aquí haremos. Y ahora vamos a seguir con la parte del agua. En la parte del agua, fijaros que aquí lo que me interesa es seguir, como la humedad la he dejado aquí, voy a seguir arrastrando la humedad, pero sin pigmento, ¿eh? Paso por encima y ahora sí que ya en este lado de aquí ya empiezo a incrementarle con color. Esto, aquí tengo la humedad. Y ahora es cuando me traigo ya el color. Y una vez lo tengo así ya con humedad, ahora ya voy a crear las nubes. Fijaros que las nubes tengo que crearlas de la misma manera que hemos creado aquí la parte de arriba. Entonces vengo a crear la nube esta. Está mojado, ¿eh? Acordaros de que esta parte de aquí está mojada. Cobalto, lo pongo aquí. Utilizo los mismos colores que he utilizado. Y fijaros que busco la misma dirección que busca esta nube. Con movimiento, como tiene tanta humedad, se me está abriendo. Y ya está. Esta nube ya está por aquí. Ahora vengo con la naranjita, más o menos ir creando pues un poco lo mismo que hemos creado.
Siempre con humedad, ¿eh? Si vemos que se nos va secando, pues podemos coger y ponerle el spray, etcétera, ¿eh? ¿Veis? Estas van aquí, pues estas serían aquí. Como tiene la humedad, ya le va dando el toque, es decir, es igual porque está el agua, ¿eh? Y esta borda ya me vengo a crearla aquí. Me es igual que sea casi de una manera, ha de estar más o menos equiparado, ¿lo veis? Sí, lo tenéis aquí. Una vez lo tenéis aquí, ya se puede ir. Entonces, con un pincel plano limpiáis. ¿Y qué voy haciendo? Voy moviendo por donde he ido trabajando. Y voy haciendo un zigazaga en algún sitio más plano que por otros. Para darle la sensación de movimiento. Y entonces ahora lo que vamos a hacer ya es completar con las sombras. Buscaría un pincel plano, un perla por ejemplo, más pequeñito, y ya iría a buscar el tema de los reflejos gordos. Buscar aquí un enfoque que me guste. Y vengo a completarlo. Aquí ahora mismo hay humedad todavía mucha. Entonces dices, ¿cómo lo podemos hacer? Con una regla. Toma, esta es mala, pero... Pues más. ¿Veis? Entonces le vengo con una regla y fijaros, lo que hago es mojo el lateral de la regla. Otro y regla. Otra cosa que me ha parecido la regla. Fijaros que entonces lo que hago es mojo la regla, la apoyo, talón, punta. Y dejo esto. Entonces, ¿qué hago? Ahora vengo y paso por encima con agua limpia y me va quedando un brillo. Hacemos otro. Podéis hacerlo con varias pasadas, es decir, que no hace falta que sea mojar toda la regla. Si queréis podéis darles algunos toques, nada más. Estos son un poco trucos de las del truco. Entonces fijaros que ya vengo a hacer el reflejo. Y ya tengo otro, que está bien. Una vez lo tengo así, ya voy creando el tema de las cañitas. ¿Cómo hacemos las cañitas? Las cañitas las podemos hacer de varias formas. Uno, con la ramera, y en este caso, que son tan lejos, como me viene ya de aquí, el tema del oscuro, tendríamos que crear esta parte primero, sobre todo de oscuridad. Dices, pues, vamos a hacerlo primero con oscuro. Como es tan intenso, me voy a hacer con un sepia y un turquesa, uno muy oscuro, para darle aquí. Buscando la referencia del punto que hemos creado a principio de dibujo. Es decir, esto de aquí simplemente le vamos a dar que venga.
Y entonces, ahora para crear las cañas, habían dos alternativas. O bien creamos con la regla, igual que hemos hecho antes, algún toquecito. Fijaros que hago varios, no lo hago todo lineal, y me vengo a buscar ya, que esta raya me compensa mucho aquí, una, dos. Esto es para saber un poquito hacia dónde me va la fuga, ¿vale? Entonces, ahora que tengo este trozo así, lo que hago es mojo algún puntito que me interese. ¿Veis? Aquí tenía mucha agua, lo podemos solucionar. En las mismas rayas que he hecho, pongo puntos más oscuros, con más intensidad de pintura, de pigmento, ¿veis? Ahora os enseño una manera de hacerlo, luego os enseñaré la otra. Entonces vendría con un pincel plano, vengo con un pincel plano y lo arrastro. ¿Veis? Qué bueno. Entonces así me queda el reflejo, ¿veis? Como si fuera agua del tema este de reflejos. Aquí también tendríamos que hacer, ¿veis? Como me he pasado que me ha quedado demasiada humedad, pues entonces lo podéis oscurecer como queráis, A ver si podéis simularlo un poquito. Un blanco. Entonces, ¿veis? Simplemente que le vayáis dando algún puntito. Esto es un poco después que valoréis vosotros la cantidad que queréis hacerles, sin perder sobre todo el tema este de la luz del sol. Entonces, ahora vendría con la ramera. ¿Veis? Vendría con la ramera, entonces ya mojaría con un pigmento y como si fuera a tocar la batería. ¿Veis? Voy tocando. Aquí alguno más grande, sobre todo en primer término. ¿Veis? Simplemente más oscuro. Y a medida que me voy alejando, le vais dando más pequeñito. Podéis dar la cantidad que queráis, de que aquí me daría más para cerrarlo. Y aquí, pues, en algún punto, pues también. Aquí ahora. Entonces, lo que decíamos de aquí. Si quisierais hacerlo con una brocha, haciendo un frottage también se podría hacer, pero es más complicado. Yo soy más partidario de hacerlo más sencillo, de decir, bueno, si tenemos el recurso y no complicarnos la vida, pues... un poquito. Entonces le daría. ¿Y ahora qué haría? Ahora explicaríamos, por ejemplo, este trozo de aquí, que es mucho más oscuro, pues buscaría pigmento casi seco. Aquí hay mucha humedad, entonces me esperaría a que se secara. Vamos a que se seque y después seguimos. Un moviment i de dir, pues, només que li agafeu amb un verd fosc algun color que no he posat al quadre. Fixeu-vos que posarem un verd llampant, Fixeu-vos que és quatre canyes que expliquen algo que hi ha aquí que està passant. Veieu? Que surtin del quadre. Són les canyes de
que surtin d'aquí, algunes amb foscos, unes altres, veieu? I amb la ramera, és a dir, i faig també la part de les fulles. Recordeu-vos que també és important i que afegiu, no hem fet servir el groc, doncs ara aquí podeu fer, veieu, només feu algun punt aquí a aquesta part perquè li està donant la llum a aquelles canyes. La llum ve d'aquí, foto, vinga. I ara a la part de sota,